Jorge Meléndez. Buenas tardes, Jorge. Hola, Julio, buenas tardes. Un abrazo a ti, a Salvador, a Adriana y a la audiencia. Gracias. Jorge Meléndez es periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas, mi querido Jorge. Y también, querido Salvador, está con nosotros Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar aquí en este espacio. Igual un saludo a Jorge y a la audiencia. Salvador, gracias por esta oportunidad de platicar en este lunes 18 de julio. Salvador, ni para qué le echo, como lo dicen, más crema a los tacos. El tema es Caro Quintero y su detención. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido relevante? Papel de la Marina, papel de la DEA, la caída del helicóptero, en fin. ¿Qué nos compartes, Salvador? Claro, Julio. Bueno, sin duda, pues es el golpe más grande a un capo del narcotráfico en este sexenio. Para dimensionar lo que significaba Caro Quintero, hay que ver la recompensa millonaria que ofrecía el Departamento de Estado de los Estados Unidos por Caro Quintero. Ofrecía $20 millones. Era el monto más grande que ofrecían desde allá, desde Estados Unidos, por la captura, por información, para poder capturar uno de los grandes capos históricos de este momento. Y bueno, pues, solo para poderlo dimensionar, $15 millones, que era la segunda recompensa más grande, la ofrecían por el Mayo Zambada, el escurridizo Mayo Zambada del cártel de Sinaloa, que no ha sido atrapado. Y que, bueno, pues parece estar escondido desde hace muchos años en la sierra de Sinaloa de una manera muy bien custodiado y cuidado. Y el tercero era el Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación. Por él se ofrecían 10 millones. Entonces, por Caro Quintero, otra manera de mirarlo es que valía 4 chapitos, es decir, por cada hijo del Chapo Guzmán, en Estados Unidos ofrecían $5 millones, y están en esa lista 4 de estos hijos. Así que ese es el nivel de importancia que tenía para los Estados Unidos Caro Quintero. Fue detenido además por elementos de la Marina, con la participación de una perrita, la perrita Max, que lo olfateó detrás de los matorrales donde se escondía. Y pues bueno, pues ahí fue detenido este personaje que, entre otras cosas, y eso habla de por qué es tan importante para el gobierno de los Estados Unidos, estuvo involucrado activamente en el asesinato de Enrique Kiki Camarena en 1985, que era un agente de la DEA, y pues a partir de entonces, desde hace 37 años, ha sido buscado, fue aprehendido, cayó en la cárcel y después liberado en el 2013, en el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue liberado después de, como hoy podemos saber, a partir de una publicación que hicimos en Milenio Diario y en la plataforma web de Milenio, después de que Caro Quintero envió al presidente Peña Nieto, por intermediación de Aristóteles Sandoval, que era entonces el gobernador de Jalisco, una carta en la que le pedía de clemencia, que lo dejaran ya salir de la cárcel mexicana donde se encontraba. Y 6 meses después de que se confirmó que había recibido Peña Nieto esa carta, fue liberado Caro Quintero por un juez en condiciones, pues además muy extrañas. Y desde entonces pues andaba a salto de mata. Desde el 2013 no se le había localizado, y bueno, pues finalmente fue atrapado por los marinos el viernes pasado en un operativo ahí muy cerca de la tierra, bueno, dentro de Sinaloa, pero muy cerca del lugar donde se movía habitualmente, se dice, Caro Quintero. Entonces, sí, me parece que es uno de los grandes golpes al narcotráfico en este sexenio. En nombres no ha sido muy prolífico, en nombres de grandes capos está
por ejemplo, que agarraron al marro del cártel de Santa Rosa de Lima y otros narcotraficantes, pero bueno, pues sin duda hay que mirar con mucha atención. Ahora está detenido el tema por los amparos que consiguió Caro Quintero y que no va a poder ser trasladado hacia los Estados Unidos hasta que haya un juicio de extradición, si se siguen confirmando esta vía de amparos para retrasar su extradición. Y pues sin duda está ahí el tema del helicóptero de los marinos que cayó en condiciones, pues es muy coincidente que atrapan a Caro Quintero y al poco tiempo cae los marinos que participaron en ese operativo y fallecieron 14 de ellos. El gobierno federal asegura que no fue tumbado el helicóptero, pero las indagaciones están ahí y pues las coincidencias en estos casos son tremendas y será muy difícil de creer que ese helicóptero no haya sido tumbado, Julio. Sí. Gracias, Salvador Frausto. En efecto, en la portada hoy de Milenio llevan como nota principal Aristóteles Sandoval, el exgobernador de Jalisco, ya fallecido también en un incidente criminal, intercedió en 2013 por Caro Quintero ante Peña Nieto. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, un columnista de cuyo nombre no quiero acordarme, publicó hoy en el diario La Jornada su columna y se pregunta, dice, Caro, ¿ofrenda o trofeo? ¿Qué crees, Jorge Meléndez? ¿Fue una ofrenda al gobierno de Estados Unidos, a Joe Biden? ¿Una ofrenda, un trofeo para la DEA? ¿Qué opinas, Jorge? Yo creo que no, yo creo que hay que hacerse otras preguntas que la gente muchas veces no se hace. ¿Qué va a pasar con Rosalía Moreno, Lucio Lira y José Félix Dávalos, quienes liberaron a Caro Quintero? No les va a ocurrir nada. Lo hicieron porque el proceso ya estaba terminado y no tenía ningún sentido y lo liberaron hace 9 años. ¿Qué va a pasar con el señor Manuel Bartlett, que por cierto no fue a Estados Unidos a la reunión López Obrador-Biden, quien está metido en una serie de preguntas, entre ellas esta de el asesinato de Enrique Camarena, que por cierto, hay que decirlo, en Estados Unidos muchas organizaciones señalan que el señor Enrique Camarena jugaba doble, un lado de los narcos y otro lado para la DEA, algo no común, sino frecuente en la DEA y en la CIA, que juegan doble o triple. Se ha descubierto después de muchos años que le dieron, por ejemplo, a un cuate que le decían el Popeye, como 20 años después, el país dijo, ¡ay, caray! Pues este estaba metido con los narcos y le agarraron al famoso Popeye. ¿Qué va a pasar con toda una serie de enredos que hay ahí? Porque, por ejemplo, yo que traté de investigar el asunto de Manuel Buendía, pues nos recibía de vez en cuando Fernando Pérez Correa, que fue después director de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, antes subsecretario con Manuel Bartlett, y Bartlett ni pelaba nada. Hicimos una manifestación, creo que la primera que hubo de periodistas en la era moderna, nos recibió después de que yo me subí a las rejas y nos dijo, ¿qué quieren? Pues el caso de Manuel Lorenzo, ya tomé nota, muchas gracias, hasta luego. Es decir, de esa prepotencia, desdén, mandándonos a cualquier lugar, era y sigue siendo el señor Manuel Bartlett. ¿Qué va a pasar con él ahora que se reactivan este tipo de cosas? ¿Qué va a pasar con muchos otros comandantes de la entonces Dirección Federal de Seguridad que siguen activos, aparte de un señor Armando Pavón que les daba las credenciales a los narcotraficantes? Acordémonos que una vez trataron de detener a unos narcotraficantes en el aeropuerto y ellos sacaron sus charolas de comandantes de la judicial
y los dejaron libres. ¿Qué va a pasar con esta relación, si va a haber, entre la DEA y la Marina y lo demás? Se decía que ya no había esta relación con la DEA, pues vemos que sigue la relación entre DEA y Marina. Y finalmente, otra pregunta que ya aquí se hizo, pero a mí me interesa recalcarla: ¿quiénes tiraron esa aeronave con los 14 marinos que iban al mando? Y finalmente, parece chascarrillo, pero le darán los $20 millones a la perrita Max, pues se va a morir de tanto alimento que va a tener a su lado esa perrita, que fue realmente la héroe o el héroe de este asunto. Y vemos que por más cuestiones de investigación y espionaje y una serie de cuestiones, cuando se hace un buen trabajo, se llega al objetivo deseado y no se anda ahí con desplantes de una serie de individuos que trabajan doble con los mafiosos y con los policías. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, tu opinión sobre el papel que jugó Manuel Bartlett en una serie de acontecimientos oscuros durante los 6 años que fue secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid. Desde luego el tema de Manuel Buendía, el no enterarse en Gobernación del Rancho El Búfalo, luego el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena, entre otros datos. Y al mismo tiempo, la propia administración de Miguel de la Madrid. Y lo digo porque ahora hay, desde mi punto de vista, un intento como de lavarle la cara al periodo de Miguel de la Madrid, porque en algunos segmentos priistas hay la idea de que se puede proponer a un familiar de aquel expresidente como candidato opositor ante Morena o el obradorismo en 2024. Tu juicio, por favor, tu opinión, Salvador, sobre el papel de Bartlett y el papel y la responsabilidad de Miguel de la Madrid. Claro, sin duda, en aquella época en la que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación y había grandes presiones por parte de Estados Unidos para resolver el asesinato de Kiki Camarena, nunca quedó completamente claro cuál fue la participación de Bartlett. Sin embargo, numerosos trabajos periodísticos, así como informes de la DEA, informes del Congreso estadounidense, apuntan hacia que siempre estuvo muy cerca del caso, siguiendo el asunto, enterado. Hay algunas versiones que lo muestran en la casa, incluso en la que se habría cometido el crimen, y sin embargo, años después tenemos a Bartlett en un alto puesto en la Comisión Federal de Electricidad y despachando en otros temas, pero sin duda, como bien subrayó Jorge, no fue Bartlett a los Estados Unidos, no acompañó al presidente en esa visita y no se sabe que no es un personaje bienvenido en los Estados Unidos a propósito de su participación, involucramiento en este caso. Y bueno, lo que viene también podría dar muchas pistas en el futuro. Es decir, el expediente de Caro Quintero en los Estados Unidos, la mayor parte está resguardado, no se conocen muchos detalles, sobre todo el tema que inquieta mucho en México y al priismo mexicano le inquieta sobremanera, el tema de quiénes fueron los funcionarios políticos involucrados y relacionados en el tráfico de drogas de los años 80 y principios de los años 90, en los cuales, pues bueno, un personaje central fue Caro Quintero y se habla, igual desde muchos testimonios, de que tenía una relación muy cercana con muchos políticos de la época. Muy probablemente Manuel Bartlett habría sido uno de ellos, y eso se conocerá cuando esos expedientes en los Estados Unidos se abran, se den a conocer, y bueno, pues eso puede generar mucho revuelo. Y como bien dices, Julio, eso preocupa
en un momento en el que Enrique de la Madrid podría ser perfilado como uno de los aspirantes presidenciales del PRI o de la alianza integrada por el PRI, por el PAN y por el PRD, y que es, bueno, pues familiar del expresidente Miguel de la Madrid. Así que el tema de que Caro Quintero esté en los Estados Unidos y pueda hablar y aportar más detalles sobre aquella época y el involucramiento de políticos priistas será un asunto interesante si se llega a confirmar la extradición. Y para cerrar este comentario, diría que en el caso de si fue un trofeo Caro Quintero para Biden, pues hay dos coincidencias muy grandes en este caso, en el arresto de Caro Quintero. Uno que ocurre un día después de que regresa López Obrador de su reunión con Biden. Eso llama la atención. En la visita pasada de López Obrador a los Estados Unidos también pronto hubo noticias sobre César Duarte o sobre personajes que les interesan a los estadounidenses. Y la otra, pues, es la caída del helicóptero en el que viajaban 15 marinos y 14 fallecieron. Entonces, son coincidencias que hay que seguir con mucha atención porque no parecen, va a ser muy difícil si son coincidencias que la mayoría creamos que son coincidencias, la mayoría de la población adopte esa idea de que son coincidencias, Julio. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, y dentro de lo que estamos viviendo, de pronto pareciera que claves políticas probables a declarar en Estados Unidos sean las de Caro Quintero, como estamos diciendo, pero también se sostiene en firme la idea de que en próximos meses habrá de iniciar al fin el proceso, el juicio contra Genaro García Luna, y de pronto, pues, los asuntos oscuros de estos grupos del crimen organizado parece que se instalan también en el escenario político, porque no podemos olvidar la presencia de García Luna como el personaje que a lo largo de todo el sexenio acompañó a Felipe Calderón Hinojosa en Los Pinos, es decir, en el ejercicio gubernamental. ¿Qué tanto, Jorge Meléndez, qué tanto nos está golpeando todo este manejo de la narcopolítica en momentos cruciales en los que nos encaminamos rumbo a un proceso difícil, delicado de sucesión presidencial, Jorge? Pues yo creo que les está pegando a el PRI totalmente, porque ahí el señor Enrique de la Madrid lo han destapado 20 personas diciendo que es un hombre honesto, que hacía bien las cosas. Bueno, pero si su papá hizo mal todo, primero no sabía, o si sabía se hacía el loco en los asuntos de narcotráfico, porque le tomaba el pelo el señor Manuel Bartlett. Segundo, no sabía o se hacía el loco en los asuntos económicos. Ahí sí le tomaba el pelo a alguien que no tiene pelo, que es el señor Carlos Salinas de Gortari. Le entregaba unos estados financieros como si fuéramos rumbo al primer mundo. Y ya vimos qué pasó, una crisis terrible después de que salió el señor Miguel de la Madrid, en la cual se culparon los dos individuos que llevaban las finanzas, a pesar de que el señor Ernesto Zedillo estaba en educación, pues de educación no sabe absolutamente nada, y él manejaba computadoras junto con Carlos Salinas, y le tomaron el pelo a este señor Miguel de la Madrid, tan grave que tuvo que decir algo que ya sabíamos, no era nuevo. La partida secreta de la presidencia se la robaban los presidentes. Y lo dijo de la Madrid en contra de Carlos Salinas. Y después trató de rectificar y decían que tenía problemas de Alzheimer o de senilidad y demás. Pues no es cierto. Tanto en asuntos estratégicos
de narcotráfico como en asuntos estratégicos financieros, el señor de la Madrid dejó que hicieran y deshicieran, por un lado Manuel Bartlett y por otro lado el señor Carlos Salinas. Y bueno, es clarísima la serie de fraudes que avaló el señor Manuel Bartlett. Simplemente hay que recordar que Luis Sánchez Aguilar, un personaje con el que yo tuve una relación muy estrecha, que falleció en la carretera Acapulco, México, donde fallecen, por cierto, personajes muy importantes, porque ahí falleció también el abuelo de Carlos Loret de Mola. El señor Luis Sánchez Aguilar grabó al señor Manuel Bartlett diciendo que el sistema se vaya a callarse totalmente, porque si la gente se da cuenta que está ganando Cuauhtémoc Cárdenas, se va a armar un relajo. De todas maneras se armó. Entonces, yo creo que son cuestiones que van a salir, Julio, muy rápidamente, tanto los asuntos del señor Caro Quintero, que además, bueno, no hay que olvidar que el señor José Antonio Zorrilla Pérez, que fue el que realizó el operativo para asesinar a Manuel Buendía, está muy llorondo en Hidalgo, gozando de miles de millones de pesos en sus fincas y demás. ¿Qué va a pasar ahí con él? ¿Quién sabe? Por la ley esta mexicana de que a los tantos años ya no te pueden meter a la cárcel. ¿Y qué va a pasar también para cuando sepamos cómo se engañan no solamente a los presidentes, sino al pueblo de México con una serie de datos económicos de ficción? Porque hemos vivido en una economía de ficción en donde los presidentes nos dicen que vamos muy bien, que las calificadoras dicen que somos geniales, que la inversión llega rápidamente y demás, excepto en este sexenio, desde luego, y en realidad lo que llega es lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Hay que ver cómo otro juez a Iberdrola le dice, no, pues su multa no vale aquí. Hay que tratar de investigar, señor Arturo Saldívar, también al Poder Judicial que ha cometido estos y muchos horrores. Bien, Jorge, gracias. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Se nos va el tiempo de volada, Salvador. Y postrecito el tema, el comentario, la invitación, lo que desees agregar, por favor, Salvador. Claro, bueno, pues llamó la atención que hoy el presidente dice que va a hacer quiénes quieren los salarios. Bueno, pues ya más o menos sabemos quiénes son los que ganan más dinero que el presidente. Es un tema que le encanta, al parecer, al presidente López Obrador dar a conocer o que esté dentro del tema, como un tema de conversación, los salarios onerosos, ¿no? Son principalmente en el Consejo de la Judicatura, los magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de la Suprema Corte de Justicia, pero también los consejeros del INE, por ejemplo, ¿no? O los de organismos autónomos. Así que pronto veremos de nueva cuenta estos nombres de los funcionarios que ganan más que el presidente y que tienen salarios onerosos, prestaciones onerosas. Seguramente va a ser un tema que va a estar en la agenda durante esta semana. Y bueno, pues nosotros de nuestro lado, en el caso de Milenio, los invitamos a dar seguimiento. Traemos en los próximos días un minuto a minuto de lo que pasó en Topilejo, cómo ocurrió aquel operativo con mucho detalle, y también el decomiso de tigres y de felinos mayores a los narcotraficantes. Es un asunto que parece ya
imparable. Los narcotraficantes empezaron a comprar tigres, leones y otro tipo de estas especies y los mantienen en su casa, y eso provoca en sus casas, y luego o los detienen y no los atienden, o los dejan después de un rato en el abandono, y eso causa crisis como las que vimos la semana pasada de este lugar allá por el rumbo de Tlalpan, en el cual tenían abandonados a un montón de estas especies. Por ahí vamos a traer asuntos que platicarle a los lectores, al público de Milenio, Julio. Sí, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, postrecito, lo que desees agregar, comentar, invitar, hora del amigo o no hora del amigo, todo cabe aquí. No, vamos, en la hora del amigo vamos a entrevistar a Múgica Murías, un hijo de un exsecretario de Comunicaciones y Transportes, con José López Portillo, que planteó el secretario Emilio Múgica Montoya la nacionalización de Televisa, y por eso lo corrió López Portillo. Su hijo, uno de sus hijos, vive en Chicago desde hace muchos años, se dedica al acompañamiento, a la protección, a darles la nacionalidad en Estados Unidos a los inmigrantes, y queremos que nos diga qué opina de esta visita del señor López Obrador. No vamos a entrevistar a un funcionario, nada, sino los que están viviendo en carne propia este tipo de cuestiones, a ver si la hizo bien, la hizo mal el presidente, o cómo quedaron las cosas. Eso vamos a llevar en Periodistas Unidos, y yo estoy de acuerdo con Salvador, que nos digan cuánto ganan los de arriba. Hoy una colaboradora de Milenio, Viri Ríos, dice que somos un país de centro, que no hay esa polarización, pero en efecto, el 1% se lleva el 39% del Producto Interno Bruto, que es una brutalidad. En ningún país hay esa diferencia. Entonces yo creo que sepamos no solamente cuánto ganan los que dijo mi amigo Salvador, sino muchos otros. Hay una gran cantidad, como en el neoliberalismo se hizo, de institutos con unas prestaciones incalculables. ¿Y por qué les dieron estas prestaciones? Pues justamente para que no pusieran en duda a los gobiernos. Y yo creo que ya basta. Tienen que haber instituciones, en efecto, que supervisen a los gobiernos, pero no ganando las perlas de la Virgen, como decía mi madre. Esas cosas tienen que verse, tienen que hablarse y tienen que discutirse. Muy bien, Jorge, pues ya veremos esas perlas de la Virgen, como decía tu madre. Jorge, pues gracias. Salvador Frausto, gracias por esta ocasión. Gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Julio, Jorge, que pasen buena semana. Igual, Jorge, gracias, buenas tardes. Muy bien todos, hasta luego, nos vemos la próxima semana. Sí, señor.